Buenos días. El día de hoy vamos a dar finalización a las presentaciones y vamos a ver la unidad 10 correspondiente a la capacidad de carga de los suelos. En primer lugar vamos a definir lo que es una fundación. Fundaciones son elementos estructurales que se seleccionan para transferir adecuadamente las cargas de la superestructura al suelo. Podemos tener fundaciones superficiales o fundaciones profundas. Entre las fundaciones superficiales tenemos, por ejemplo, el más popular, que es la zapata o fundación aislada, zapatas combinadas, como estas, zapatas continuas o fundaciones continuas, como estas, zapatas de medianería o de esquinera, etc. Acá vemos un dibujo, ¿verdad?, donde se ven estos elementos tal y como quedan en el terreno. La zapata de un muro, por ejemplo, puede constituir una fundación superficial. Veamos este esquemita simple, ¿verdad? La carga de la superestructura tiene que transferirse al suelo y los elementos la vamos a llamar zapatas o fundaciones. El elemento que transfiere la carga de las columnas a esa fundación se llama pedestal y las vigas que arriostran esas fundaciones se llaman viga de amarre o viga de riostra. Se ven acá una radiografía de ese sistema estructural. Se ve la zapata con su respectivo refuerzo, si es de concreto armado, obviamente. El pedestal que lleva como acero la prolongación del acero longitudinal de las columnas y las vigas de riostra, también armadas, por supuesto. Como fundaciones profundas, el caso más popular es el de los pilotes, y están los que trabajan por punta, que son los que atraviesan el estrato blando hasta llegar a un estrato competente, o los que trabajan por fricción, es decir, no trabajan por punta, sino por la fricción que se genera en sus paredes. Estos pilotes no solo pueden recibir cargas de manera vertical, sino también esfuerzos horizontales o cargas horizontales. Se usa mucho en edificios altos o donde consigamos terrenos inapropiados para fundar. También en los lechos de los ríos se acostumbra a utilizar ese tipo de fundaciones para evitar que la zona de erosión nos produzca inestabilización de los estribos o de las pilas intermedias. Una fundación en su interacción sobre la estructura puede fallar por dos motivos o dos causas. Una puede ser por asentamientos excesivos, lo cual puede afectar la seguridad, funcionalidad y o estética de la estructura. Y la otra forma de falla es cuando se rebasa la resistencia al corte del suelo y a este valor límite de la carga que resiste el suelo se denomina capacidad de carga admisible por corte, que es la que vamos a analizar en lo que sigue. Entonces, esa capacidad de carga no es más que la máxima presión que puede soportar el suelo bajo una cimentación sin que se produzca el colapso o la falla por corte del suelo. Por ejemplo, si tenemos una fundación o una zapata aislada, cuadrada, de dimensiones B por B, y le aplicamos una carga Q, la presión aplicada no es más que esa carga entre el área de la fundación, que en este caso es B al cuadrado. Si incrementamos esa carga aplicada, va a llegar un momento en que se produce la falla por corte debajo de la fundación, y esa carga la vamos a llamar carga que hace fallar la fundación por corte, y esta es la capacidad de carga última de esa fundación. Cuando tenemos una falla por capacidad de carga,
se nos pueden presentar tres casos. El uno es la falla general por corte, el otro es la falla local por corte y por último tenemos la denominada falla por punzonado. Veamos en qué consiste la falla general por corte. En este caso se observa la existencia de un patrón de falla muy bien definido y consiste en una cuña de suelo y dos superficies de deslizamiento que se extienden a cada lado de la zapata hasta la superficie del terreno. Se observa acá la cuña y todo esto es una superficie de falla y generalmente se genera un levantamiento del suelo alrededor de la zapata. Este tipo de falla normalmente es violenta o frágil y pueden ocasionar severos daños a la estructura. Y normalmente se presenta en suelos incompresibles o suelos granulares densos o los cohesivos de consistencia dura a rígida. El otro caso que nos puede presentar es la falla local por corte. En este caso, el patrón de falla solo se define bien debajo de la zapata, con una superficie de deslizamientos muy similares a la anterior, pero que no llegan a la superficie del terreno. Se ve acá, la falla normalmente llega por esta zona y a veces se produce algún levantamiento del terreno alrededor de la zapata. Esta falla podría considerarse una falla dúctil del terreno. En este caso, la falla no es violenta, por lo tanto no tiene consecuencias tan catastróficas como la falla general por corte. Y normalmente sucede en suelos de mediana compresibilidad, es decir, suelos granulares con densidad relativa media y suelos cohesivos con consistencia media también. En el caso de la falla por punzonado, no se observa un patrón de falla bien definido. Simplemente, al aumentar la carga, el suelo se comprime y se produce el desplazamiento vertical de la misma sin movimiento del suelo alrededor de la fundación. Es decir, la zapata o la fundación se hunde en el suelo. Normalmente se producen arenas muy sueltas en suelos cohesivos, blandos o muy blandos. Observen acá que no se produce ninguna superficie típica de falla, sino simple hundimiento de la zapata. Para el caso de los suelos granulares, Besic estableció una relación entre la profundidad de fundación de la zapata y la densidad relativa de ese material. Se observa acá que, por ejemplo, a un valor aproximadamente de 0,70 K o más, la falla es de cortante general o falla general por corte. Pero entre valores entre 0,35 más o menos a ese 0,70 tenemos la falla de corte local. Y debajo de ese 0,75 pues conseguimos la falla por punzonado. Por otro lado, para los suelos cohesivos, en función del valor Q sub U o de la resistencia de compresión inconfinada, se puede establecer cierta caracterización de estos suelos. Observen acá que para suelos con Q sub U menor que 0,25 la consistencia es muy blanda, entre 0,25 y 0,50 es blanda, entre 0,50 y 1 medianamente compacta, entre 1 y 2 compacta, entre 2 y 4 muy compacta y mayor que 4 dura. Entonces, por ejemplo, en este intervalo entre medianamente compacta y compacta podemos ubicar el suelo como con falla local por corte y para valores mayor que 2 podemos decir que el suelo tiene una falla general por corte.
El doctor Terzaghi produjo una teoría para el análisis o determinación de la capacidad de carga por corte de un suelo. Y está fundamentada en la teoría del equilibrio plástico de Brandt, en la cual se analizaba la hendidura que producía un cuerpo rígido, perfectamente liso, de ancho B y longitud infinita, el cual se colocaba en la superficie de un medio blando, homogéneo, isótropo, finito y sin peso. Terzaghi, para fundaciones, aplicó la teoría de Brandt, pero toman en consideración el peso del suelo, la fricción entre la cimentación y aquel, y la profundidad de la cota de la fundación. Y la teoría de Terzaghi es aplicable para fundaciones superficiales y él estableció como tal aquellas cuya profundidad de fundación era menor o igual que el ancho de dicha fundación. Aquí se observa el diagrama elaborado por Terzaghi, modificado de la original de Brandt. Aquí tenemos la zapata de longitud infinita de ancho B, que aplica una carga Q última, que es la que hace fallar el suelo. Q es igual a gamma por dB, que es el efecto de este terreno que está por encima de la cota de la fundación hasta la superficie. Entonces se observa el patrón de falla y tres zonas muy características. La zona 1 se llama zona de equilibrio elástico y esta se asume que desciende verticalmente hacia abajo como si fuera parte de esta zapata. Se considera sin peso y forma un ángulo phi con la horizontal. La otra zona, la zona 2, se dice que está en estado plástico y representa el corte que se genera alrededor de esta curva. Por último, la zona 3, que se considera en estado pasivo de Rankine, es decir, la reacción que ofrece este material con respecto al desplazamiento que se genera acá en esta zona. Se observa acá el diagrama de cuerpo libre, donde están las reacciones pasivas de Rankine, el efecto de la cohesión sobre las caras inclinadas de la cuña 1, el esfuerzo del relleno encima de la cota de fundación que representa por Q y la carga que hace fallar la fundación. Haciendo equilibrio, Terzaghi obtuvo la siguiente expresión, donde EP lo desglosó en tres componentes que llamó EPC, EPQ y EP gamma, creando la expresión anterior de la siguiente manera. Entonces, EPC se dice que es el efecto de la cohesión actuante a lo largo de la superficie de falla. ADE sería esta, ¿verdad? EPQ es la componente del efecto pasivo debido a la sobrecarga Q que actúa sobre la superficie BE. O sea, EPQ depende de esta señora. Y por último, EP gamma es la componente debido a los efectos normales y de fricción a lo largo de las superficies ADE y AD'E', causados por el peso del suelo en las zonas 2 y 3. En definitiva, cuando tenemos falla general por corte, que es el caso 1, y para la fundación continua que analizó Terzaghi, se determinó la siguiente expresión. Q último o Q de falla igual a C por NC más gamma por DF por NQ más 0,5 gamma por B por N gamma. El valor gamma por DF se llamó Q con rayita, que es la denominada sobrecarga efectiva.
entonces la expresión en definitiva nos queda de la siguiente manera para una fundación continua, es decir, cuando la longitud es muy grande con respecto al ancho. Entonces, C, que se observa acá, es la cohesión media del suelo entre DF, es decir, la profundidad de fundación o de desplante de la zapata, y DF más el ancho B. Q es la sobrecarga efectiva a la cota de fundación, que se puede calcular simplemente como el esfuerzo efectivo a esa cota. B es el ancho de la zapata. NC, NQ y N-gamma son los factores de capacidad de carga que dependen del ángulo de fricción interna. Y gamma, por último, es el peso unitario efectivo del suelo entre las profundidades de F y de F más B. Entonces vamos a ver acá, en primer lugar, para la determinación de NC, NQ y N-gamma se aplican las siguientes expresiones que dependen básicamente de phi o únicamente de phi. Pero para calcular N-gamma aparece otra variable que se llama Kp gamma, que no es de muy fácil determinación y se requiere métodos numéricos gráficos de cálculo. Por lo que Terzaghi, para simplificarnos la vida, decidió graficar esos valores. Entonces acá, en la ordenada, colocó los ángulos de fricción del suelo y en las abscisas los valores de NC, NQ y N-gamma. A la derecha los de N-gamma y a la izquierda los de NC y NQ. Para simplificar un poco más el trabajo, otros investigadores graficaron las expresiones graficadas por Terzaghi. Tabularon esos valores de NC, NQ y N-gamma en función del ángulo de fricción interna, con un amplio espectro entre 0 grados y 50 grados, que como ya vimos, es un suelo muy denso y muy bien gradado. Para el valor de gamma tenemos que tener en consideración la profundidad del nivel freático y se presentan los siguientes casos. Si el nivel freático está al mismo nivel o por encima de la cota de fundación, utilizamos el peso específico sumergido, es decir, si está a este nivel o más arriba, utilizamos gamma prima n. Si dW es mayor o igual que B, se usa el peso específico húmedo o seco según aplique. Es decir, si este valor es mayor o igual a B, usamos el gamma húmedo o gamma D según las condiciones de humedad que presente este suelo acá. Y por último, si ese dW es menor que B, simplemente ponderamos los pesos específicos en función del valor de ese dW. Se tiene una ponderación entre el gamma húmedo o seco, que según corresponda, y el peso específico sumergido. Cuando tenemos una zapata cuadrada, la expresión para la determinación de la capacidad de carga última de ese suelo varía muy poco, incrementándose la componente cohesiva en un 30%, y se disminuye el factor por peso propio de 0,50 a 0,40. Ahora bien, si tenemos una zapata circular, la expresión es casi idéntica, pero se disminuye un poco más el efecto del peso propio. Cuando tenemos una falla local por corte, es decir, cuando el suelo es un poco compresible, es decir, la densidad relativa es relativamente baja, o la consistencia también lo es, hay que disminuir en un 33% los parámetros de resistencia al esfuerzo cortante. Entonces la expresión para la fundación continua queda de la siguiente manera: C', que es 2/3 de C, y NC', NQ' y N gamma prima
que también fueron dibujados por Terzaghi acá. Y que por supuesto se tabulan o se tabularon según lo indicado anteriormente, para un amplio espectro de valores de phi. Acá en este caso, si queremos utilizar phi' para obtención de estos índices, pues se utiliza nada más la corrección para el ángulo y se toman los valores NC completos de esta tabla. Por el contrario, si queremos obtener directamente esos valores, simplemente con el valor phi original sin corrección, entramos acá y obtenemos estos valores ya corregidos. Habíamos dicho en la unidad anterior que las condiciones no ordenadas son características de los suelos arcillosos saturados, en el cual asumíamos o consideramos que phi vale 0. Skempton pudo determinar que el valor NC no iba a ser constante. Como se ve acá, cuando buscamos la tabla, para phi igual 0, NC tiene un valor 5,7, NQ igual a 1 y N gamma 0. Pero acá Skempton pudo determinar que eso iba a variar con la profundidad. Es decir, mientras más superficial, pues el valor de NC valía menos. Así, por ejemplo, el valor 5,7 está entre 0,25 y 0,50 del valor de F sobre B. Nosotros, en la aplicación de la teoría de Terzaghi, vamos a utilizar el criterio un poco más ampliado de que una fundación se considera superficial cuando dF sobre B es menor o igual a 2. Es decir, este es el máximo valor que tiene la profundidad sobre el ancho de la zapata para considerarla superficial. Y en este caso observamos que ese 5,7 subió enormemente, ¿no? Subió a 7,2. Cuando nosotros queremos diseñar una fundación, nosotros no podemos hacerlo con valores límites, ya que sería trabajar a riesgo, es decir, trabajar en el punto en que se puede presentar la falla. Entonces, cuando nosotros diseñamos esa fundación, debemos afectar esa capacidad de carga última por un factor de minoración. A ese factor lo vamos a llamar factor de seguridad. Ese factor de seguridad va a depender, por un lado, de la magnitud de los daños que se pueden ocasionar, es decir, de la importancia de la obra, de la vida útil que esperamos que tenga la estructura, del tipo de fundación, del tipo de suelo, del grado de homogeneidad que nosotros consigamos, de la confiabilidad que tenga ese estudio del suelo y de la profundidad con la cual realicemos esos análisis. Entonces, BESIC nos indica acá una tabla tipo donde se expresan en función del tipo de exploración y del tipo de estructura los factores de seguridad recomendados cuando diseñemos la fundación, es decir, afectamos la capacidad de carga última por esos factores de seguridad. Con esto damos por finalizado la cátedra de mecánica de suelos. Espero que les haya sido de provecho la información que hemos suministrado. Muchas gracias.